Esto no es un episodio sobre motivación, es sobre sacrificio, el de sostenerse con dignidad cuando nadie te aplaude. Hola a todos, bienvenidos a Entre Divanes, un podcast de Psicólogos Princesa. Hoy vamos a hablar de un tema candente en las redes y en la cultura popular, que es la autoestima, y para eso tenemos a dos amigos, compañeros de profesión, Belén Serrano, alumna de la escuela, y Rafa San Román, amigo, colega y escritor. Bienvenidos, chicos, muchas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, primero de todo preguntaros ¿por qué creéis que este tema, que ya está tan manido realmente, por qué creéis que es importante abordarlo y en qué formato, ¿no? Porque ¿por qué creéis que es importante también darle ese toque, pues un poco como de revisión casi crítica? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Yo creo que es un tema manido porque es un tema fundamental, ¿no? La autoestima es un aspecto nuclear de la persona y por tanto es normal que despierte mucho interés y que además a un nivel ya menos serio quizá o menos intelectual, que dé mucho juego en diferentes esferas de la vida. Y por eso yo creo que está tan en el discurso y cíclicamente vuelve. Porque yo creo que es uno de esos aspectos de la persona que está en el centro y del cual derivan muchas otras, incluso aunque no nos demos cuenta. Y esto, aunque la persona no lo sepa o no lo llame con ese nombre, le interpela, le interesa y le entretiene. Exacto. Bueno, yo creo que al final la autoestima es un tema que nos toca a todos, ¿no? Y muchas veces somos nosotros nuestros peores jueces, muchas veces, ¿no? ¿Quién no se ha sentido alguna vez, pues, que se trata con una dureza o con una exigencia quizás como no trataríamos, ¿no? En muchos momentos a otras personas? Yo creo que la autoestima no va tanto de quererte a ti mismo, ¿no? Que creo que es muy el mensaje que se manda en las redes. Creo que es algo que va mucho más allá, que va de la valoración que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Y de aceptarnos tal cual somos, con nuestras luces y con nuestras sombras, y enamorarnos mucho del proceso, ¿no? que vivimos todos. No va tanto de tener una buena o una mala autoestima, ¿no? O baja o alta, sino va mucho más de ser conscientes, ¿no? de que al final tanto las luces como las sombras son parte de nosotros, y que lo importante es construir un lugar seguro al que podamos volver siempre sin juicio y desde el amor. ¿No? Visiones, me gusta porque al tener dos personas, y bueno, yo la tercera, tenemos visiones diferentes y complementarias, y es verdad que yo siempre pienso que la autoestima y la autovaloración y los procesos psicológicos y todo son como la naturaleza, ¿no? O sea, tan pronto es de día como es de noche, que es primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, si no aceptamos eso, pues da igual que no lo aceptemos, porque ahí está. Entonces, si no aceptamos que en invierno hace frío, pues no nos abrigaremos, ¿no? Y al final es lo mismo, no somos estáticos las personas, si no daríamos tantas vueltas a la psicología. Somos complejos y dinámicos, y por lo tanto la valoración y el concepto que tenemos de nosotros mismos, que al final es la identidad, pues también lo es, ¿no? Sí, totalmente. La autoestima le pasa como a la motivación, le pasa como a la atención, le pasa como a las emociones. Es cíclica, tiene caras, tiene cara A, tiene cara B, C, D, y no somos, ¿no? La idea que tú dices de dinamismo yo creo que lo explica muy bien. No somos estáticos, tenemos matices, tenemos diferentes facetas, y eso es lo que conforma nuestra complejidad y nuestra riqueza. Si no, seríamos planos, seríamos estatuas, y creo que incluso la persona más simple, más boba, más superficial, tiene sus aristas, tiene sus recovecos, y eso se debe a que nuestros parámetros psicológicos suben, bajan, crecen, se transforman todo el rato. Claro, porque si no, qué aburrimiento, ¿no?
Entonces, al final es verdad que le damos vueltas y vueltas. Es uno de esos grandes motivos de consulta, ¿no? Que en realidad no es nada específico, es etéreo, pero es fundamental. Y, y bueno, cuando viene una persona a consulta con ese problema, siempre nos preguntan, ¿no? Y los alumnos también, ¿y cómo se trabaja la autoestima? Quiero subir mi autoestima, de bajar no lo dice nadie, ¿no? Que a veces también no estaría de más. Pero bueno, vamos a empezar, si os parece, con desmontando mitos, porque yo creo que es muy necesario. Es verdad que los psicólogos, pues todos sabemos de autoestima, pero yo creo que es importante también poner un poco pie a tierra y estos mensajes que se oyen por las redes, pues decir que sí hay de cierto y que, bueno, las cosas no son dicotómicas, no son blancas o negras, y los mensajes taxativos que salen en TikTok y en este tipo de redes, pues yo creo que al final ni por defecto ni por exceso. Bueno, pues empezamos. Desmontando mitos. Primer mito que hemos encontrado por ahí por las redes dice, este es absolutamente clásico: si tú no te quieres, nadie te va a querer. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que al final los mitos y las frases hechas no hay que contextualizarlas mucho. Creo que la realidad no es que si tú no te quieras nadie te va a querer, porque si no es como responsabilizar a la propia persona de que si no se quiere el resto de personas no le van a querer, y al final yo creo que todos somos merecedores de ser queridos, no solo por ser. Creo que el punto ahí está en que si tú, tu marco relacional de alguna manera siempre ha sido quizás no quererte por los aprendizajes que traes, te va a costar mucho más entender y percibir por qué otras personas te quieren o qué quieren de ti, ¿no? Qué ponen en valor si tú realmente no lo pones en valor. Entonces yo creo que no es algo tan dicotómico ni hay que llevarlo como al pie de la letra. Creo que es más entender que cuando tú vas viendo en ti esa parte, ¿no? de luz o de cualidades, te es mucho más sencillo entender por qué otras personas también lo ven en ti. Claro, o sea, si tú haces como un esquema, ¿no? Cuando tú en tu vida pues vas viviendo experiencias y lo que vas haciendo es codificar, ¿no? Hacer el sistema operativo, o sea, hacer como un papel cebolla en el que calcas, y si tú, ¿no? Desde la teoría del apego, si tú no te has sentido querido o bien querido, o bueno, como te hayas, el marco relacional que tú dices, pues eso tú al final lo trasladas a otros ámbitos de tu vida, tanto a nivel de pues, relaciones de pareja, de amigos, de trabajo, lo que sea, y está claro que lo que tú ves es lo que tú tienes escrito. Por eso es tan importante el aprender a salir de fuera de nuestro esquema mental, ¿no? Sí, y además, retomando el tema claro, los mitos o los estereotipos normalmente tienen algo de verdad. El problema no es que no tengan nada de verdad porque lo tienen, el problema es que son explicaciones muy simplificadas de la realidad. Entonces, si tú no te quieres, nadie te va a querer. Pues sí y no, porque, por ejemplo, sí que tiene algo de verdad en el sentido de que si una persona no le da importancia a sus cosas, a sus objetos, a sus intereses, a sus proyectos, ¿por qué se la voy a dar yo? Si él no le defiende, yo que aquello no es nada mío, ¿por qué lo voy a defender yo? Entonces, en ese sentido, sí que hay algo de verdad en si tú no quieres lo tuyo, si tú no te quieres, ¿por qué otra persona lo debería hacer? Pero naturalmente esto es una cosa que puede valer para algo material, para algo del trabajo, para un aspecto sencillo y fácilmente identificable de la vida. Pero trascendiendo eso, tú, por ejemplo, puedes tener una impresión muy mala de ti misma, puedes tener una relación muy mala contigo misma, puedes descuidarte mucho y yo sentirme muy positivamente vinculado a ti, apreciarte mucho, desearte lo mejor y estar muy interesado en ti, que eres una persona muy interesante. Entonces, si tú no te quieres, nadie te va a querer, pues puede quedar muy bien como frase, igual que el resto de frases y el resto de mitos, que son eslóganes, pero no es toda la verdad. Eso es. Es verdad que si tú no aprecias o no sabes defender lo tuyo, quizá, bueno, pues decir hasta aquí y poner un límite, pues es más difícil que lo puedas defender ante otro, efectivamente.
pero y también a veces lo que es difícil es percibir, porque no sé si os ha pasado, pero de ver pacientes muchas veces, o bueno, amigos o nosotros mismos, como que cuando uno no tiene un campo abierto, ahí no le llega la información. Es decir, si yo no considero que esto merezca la pena por esto, pues cuando una persona me está mostrando directa o indirectamente que merezco la pena por esto, a veces como que uno no se lo llega a creer, ¿no? Claro, porque, y esto lo vemos con los pacientes todo el rato, a todos nos pasa que hay áreas de nuestra identidad que permanecen en un cierto grado de sombra, incluso de oscuridad total. Son habitaciones cerradas en las que no entramos nunca, incluso no sabemos ni que están ahí. Entonces, pero los demás sí las ven. Exacto. Esta es la magia, ¿no?, de las relaciones interpersonales, y cuando nos las señalan es muy confrontador. Es como cuando te dicen qué guapa eres cuando tú no te habías planteado nunca, quizá porque no te lo habían dicho nunca. Ojo, ¿no? Entonces, qué guapa eres, o qué lista eres, o qué bien se te da no sé qué. Y tú dices, jamás había reparado en esto. Y dependiendo de cómo esté esa habitación, cómo esté de clausurada, cómo esté de sombreada, pues dirás, pues no me lo había planteado nunca, pero mira, ahora que lo dices, tienes toda la razón. O, uy, ¿qué dices? Para nada, no me siento nada identificada con esa afirmación. Y ya, siguiente paso, es mentira, algo pretendes, ¿no? Muchas veces nos dicen, llevo mal cuando la gente me trata bien, o claro. no confío en la gente a la que le gusto mucho. No tolero los halagos, me estás haciendo love bombing. Correcto, sí. Justo el otro día me pasaba a mí en consulta, vamos, nos pasaba que una paciente nos refería un poco eso, y una manera de trabajarlo muchas veces es, bueno, ¿quién sería este ideal, ¿no? A quien tú te querrías acercar o que para ti es lo idílico, ¿no? En cuanto a autoestima o fortaleza, amor propio y demás. Y en concreto esta paciente nos hablaba de Blair Waldorf, protagonista mítica de Gossip Girl. Y bueno, pues haciendo el ejercicio con ella un poco desgranamos todas esas cualidades y ella misma llegó a dos conclusiones. Por un lado, que gran parte de las cualidades que este personaje tiene, ella también las tenía. Y luego, pues precisamente, ¿no?, que es un personaje que también tiene esas sombras y que también forman parte de esa personalidad arrolladora, ¿no?, que este personaje puede tener. Entonces yo creo que muchas veces, pues lo que hablamos, ¿no?, que es muy complicado que tú sostengas algo porque no lo estás viendo, y cuando otra persona te confronta y te lo trae a la mesa, pues pueden pasar las dos cosas, ¿no? Que digas, pues sí, la verdad es que ahora que lo dices no lo había pensado, o uy, no, porque no puedes sostener todavía quizás esa realidad, ¿no? Pero es por eso que no tiene nada que ver el que si tú no te quieres nadie te va a querer, pero lo que sí es verdad es que la autoestima se actualiza también con las relaciones, en el sentido de que cuando los otros nos hacen de reflejo, tanto de reflejo negativo, que ahí habría que ver, como de reflejo positivo, hay esa parte en la que, igual que yo le digo al otro cosas de las que no está siendo consciente, o le puedo pues eso, ayudar o empujar de alguna forma, cuando yo estoy en relación y el otro me refleja o me ayuda o me apoya o me da su cariño, es verdad que sí que se puede actualizar positivamente la autoestima. Toda la vida, sí, sí. Eso es. Segundo mito. Bueno, esto no sé si es de autoestima o va un poquito más allá, ¿no? Pero es el común: rodéate de quien te haga vibrar alto. Claro, yo aquí lo primero que me plantearía es, ¿qué es eso de vibrar alto? ¿Somos radios? ¿Somos ¿no?, mini cadenas, como se decía antes? O sea, ¿qué es eso de vibrar alto? Yo probablemente esto tenga que ver con rodéate de, que es una cosa muy actual, rodéate de personas que te aporten, el concepto de aportar, solo de personas que te aporten. Rodéate de personas solamente positivas, y por ahí está muy bien, porque ¿para qué nos vamos a rodear de personas que nos resulten desagradables? Obvio. Pero por ese caminito estupendo yo creo que nos desviamos y llegamos a rodéate solamente de personas que te digan la parte positiva tuya. Exacto. Entonces, y crear una sociedad un poco tirando a
a unos rasgos un poquito narcisistas, egocéntricos que estamos creando, porque esa es la verdad. Sí, con una complacencia muy contaminada. Sí. Yo creo que al final también el concepto de vibrar alto, yo creo que nadie vibra alto todo el rato, ¿no? Creo que todos tenemos momentos de vibrar alto y momentos quizás que estamos más contraídos, y todas las personas podemos ser todas esas situaciones, ¿no? Y podemos hacer vibrar alto y podemos a veces contraer, y en según qué momentos puede estar bien alguien que te expanda si estás en ese momento, y también puede ser bien alguien que te contraiga si estás en ese momento, ¿no? No es... Tengo un checklist de amigos de energía positiva, ¿no? Tengo mis amigos y en según qué momentos pues me pueden expandirme o pueden contraerme en función también del punto y el momento en el que estén ellos y que estemos nosotros, ¿no? Al final Total. no somos estáticos. Es que si el sistema solar todo fueran soles, pues entonces no habría ningún sistema solar. No, mal asunto, todo primeras figuras. No. No. Eso es, y aparte de eso, o sea, a veces la autoestima también va de retraerse un poquito, ¿no? Al final hay dos principios de la naturaleza, principio de expansión y principio de retracción, ¿no? Y todo lo que va a un extremo, pues al final o bien vuelve a otro o bien se vuelve un poco insostenible, ¿no? Es decir, no se puede ni vivir en el desierto ni en una jungla porque te comen los mosquitos. Y el contraste es una fuente de aprendizaje. Es decir, cuando alguien te señala algo negativo que no te gusta, pues evidentemente el primer impulso será de escozor emocional. Pero de repente, a medio o largo plazo, puede hacer que tu vibración se eleve porque te señala un área de corrección, de aprendizaje, de mejora. Igual que, claro, estar delante de alguien muy plano, muy abatido todo el rato, te baja la energía. Pero también te puede estimular para mantenerla alta, te puede reflejar lo alta que la tienes, te puede animar a subir, ¿no?, la vibración de esa otra persona. Es decir, el contraste. Oye, y puedes sacar también una parte de ti que en ese momento sirve, porque la autoestima no es todo el rato como yo me veo, sino para qué sirvo al mundo. Y entonces si esa persona en ese momento está abatida y tú tienes algo que aportar, pues probablemente tu autoestima se verá mucho más beneficiada de ayudar a esa persona en ese momento, no si fuese una cosa permanente, a que te refleje siempre algo positivo de ti. Y pensemos en una partitura de música, no está todo el rato en el gran, no sé, timbaleo y vibración de toda la cuerda, ¿no? O sea, las piezas musicales, todas, incluso las más animosas, tienen transiciones, tienen silencios, tienen aceleraciones, y eso le da armonía al conjunto. Si fuera todo el rato vibrando alto, sería muy estridente, yo creo. Exacto, no habría que no aguantara. La otra derivación es vibrando bonito, que dices, pues ya no sé ni cómo es. Vibrar bonito ya es como que no sabemos muy bien cómo casa. Bueno, el tercer mito sería: tú eres tu proyecto más importante. Y la segunda parte es como, y quien no quiera sumarse a tu barco, pues entonces que no esté contigo, ¿no? A quien no le guste que no mire, ¿no? Pues mira, vuelvo a mi teoría de que todo tiene algo de verdad y todo tiene algo de mentira. Vamos, no es mía, es de todo el mundo, pero tú eres tu proyecto más importante. Sí, ¿y qué? O sea, y ahora, o sea, es una frase que no significa nada, ¿no? Y en verano hay luz y calor. Ok, bien, sí, es correcto, pero no aporta nada, no señala ninguna dirección concreta. ¿Qué significa proyecto? No sé, me suena como vacía. Sí, yo soy el personaje más importante de la gran obra de teatro que es mi vida. Sí, por supuesto que sí. Soy el protagonista, los secundarios, el autor, el apuntador, soy todo. Vale, ¿y ahora qué? Tu proyecto, ¿no? Es una... A ver, es bonito, como metáfora. La vida como un proyecto, ¿no? Como algo que va hacia adelante, que es importante y del cual te ocupas tú, ¿no? Vale, ahí ya vamos exprimiendo un poquito más de contenido. Y entonces la persona dirá, vale, ¿y ahora qué? Bueno, ahora nada, ahora vive tu vida. Y por ahí, de nuevo, los caminitos un poco más tenebrosos. Que nadie te distraiga, que nadie te aparte de tu camino. Si no te ocupas fervientemente de tu proyecto, tu vida se va como desmadejando. Igual mi proyecto es ir, no sé, vegetando
buscando mi proyecto, sin saber cuál es mi proyecto. Eso es lo más habitual. Claro, me puedo ocupar de mi proyecto tranquilamente, sin esta cosa de eres tu proyecto más importante. Es como un poquito que abrumador, ¿no? Sí, yo creo que al final, o sea, es un poco sí, ¿no? Tú eres tu proyecto más importante, pero ¿cuál es ese proyecto, no? ¿Cuál es la definición del proyecto? ¿Qué es para ti ese proyecto más importante? Porque para cada uno puede significar una cosa diferente y ser una cosa diferente. Y yo creo que aquí también, y mezclo un poco también los mensajes que muchas veces nos mandan las redes, ¿no? De estar en esa productividad constante, mejora constante, de siempre tengo que estar siendo mi mejor versión y mi proyecto. Y llega un momento que perdemos el foco también de lo que realmente es la autoestima, que es también conectar con momentos de descanso, ¿no? Con momentos de saber escucharnos, de saber respetar nuestros tiempos y decir, oye, mira, este es mi proyecto más importante porque lo he definido así, o quizás lo era y ahora ya no lo es porque yo he cambiado. Flexibilidad. Justo, es que yo creo que muchas veces como que tenemos un concepto de que las personas somos estáticas y que lo que has sido es lo que es y lo que va a ser, y creo que al final según vas creciendo, ¿no? La gente te va espejando tu proyecto, tu prioridad, tu idea idílica, ¿no? De vida va cambiando y se va transformando, ¿no? Y yo creo que también el saber parar y saber contraerte y saber escucharte y respetarte es algo muy importante. Sí, de hecho el tema de la flexibilidad cognitiva, ¿no? Desde la terapia de aceptación y compromiso, lo que dice de la autoestima precisamente es que tiene que ver más con respetarte tal y como tú te veas en este momento y sobre todo con ser flexible y no tener que estar dependiendo constantemente de hacer o no las cosas porque sientas un mayor o menor grado de autoestima. Tú sigue adelante con tus valores y luego ya a veces te sentirás mejor y otras veces peor, pero como la no dependencia de la autoestima. Y luego hay otra teoría que lo que dice es precisamente esto también, ¿no? Es decir, sí que hay una parte, habla de 3 componentes: autenticidad, eficacia y relación. Entonces dice que tienen que estar equilibrados. O sea, autenticidad, si tú no eres auténtico, no eres autor de tu vida, no tu proyecto, pues al final bueno, pues irás por derroteros que no quieras o que no vayan contigo. Pero también hay otra parte que es la de la relación, que es sentirse conectado y valorado por las personas importantes. Por lo tanto, ahí mi proyecto y el del otro, a veces hay un puntito de fusión. Y luego el tema de la eficacia, que no es una cuestión de hacer compulsivamente, ni mucho menos hacer por lo que todo el mundo hace y por lo que ahora la moda que sea, ¿no? se lleva, pero sí sentir una sensación de que yo tengo cierta influencia sobre mi vida y sobre mis proyectos, que no es que yo sea un proyecto, si uno es un conjunto de células que va tirando como puede y se va transformando, y qué bonito es cuando se encuentra con otros y hace esa metamorfosis, ¿no? Es que no, o sea, no somos un compartimento estanco. Yo creo que también muchas veces el proyecto se hila como a un resultado cuando realmente lo importante es el proceso, ¿no? No es un proyecto, es también qué estás haciendo en ese proceso para conseguir ese proyecto que mañana se puede convertir en otro proyecto y pasado en otro proyecto. No, sí, se va a convertir constantemente, claro. Mito 4. Mereces todo lo que sueñas y si lo proyectas, lo lograrás. La ley de la atracción. Sí. Bueno, la ley de la atracción y del capitalismo. También. ¿No? Aquí, claro, para sorpresa de nadie, el concepto clave es el merecimiento, ¿no? Vivimos en una época, considero yo, en el que la noción de lo que nos merecemos cosas, todos, es muy importante, ¿no? Entonces, nos regalamos y consumimos y nos compramos y comemos y todo lo hacemos porque nos lo merecemos. Que está muy bien, oye, hay que cuidarse, hay que regalarse, la vida está para disfrutar y está para comer, naturalmente, pero a mí me suena a que ahí hay algo como de capricho, como de que todo, soy dueño de cualquier posibilidad y me la merezco, y si no tengo lo que me merezco se está cometiendo una injusticia conmigo. Absolutamente, el humanocentrismo. Claro, entonces, y si soy yo el que no se da lo que se merece, entonces yo estoy cometiendo una injusticia conmigo mismo, que será porque tengo la autoestima baja, ¿no? Porque soy una persona muy, muy inhibida, y entonces es una dinámica de premios, castigos,
me expando, me retraigo, pero desde el premio, ¿no? O sea, merecer es otra cosa, yo creo, ¿no? Entonces, ¿te mereces todos tus sueños? Igual no, igual los sueños son, ¿no? Te mereces, hombre, pues tener una vida plena, sana, que se te respete, que no se te agreda. Te mereces ser feliz, te mereces estar bien, ¿no? Y luego puntualmente, por tus méritos y por tu dignidad intrínseca, te irás mereciendo cosas puntuales, pero te lo mereces todo, tú te lo mereces todo, te deseo todo lo mejor. Uy, cuidado, ¿no? No sé, me chirría. Yo creo que es una frase que mezcla mucho la motivación con la meritocracia emocional y es un poco la doble cara de la moneda, ¿no? Creo que hay que ser consciente de que hay limitaciones, hay contextos, ¿no? Y pues te puedes merecer muchas cosas, ¿no? O no, depende del contexto y de la situación. Yo creo que al final te lo puedes merecer, pero también tienes que ser realista y consciente, ¿no? De los límites que te puedes encontrar. Sí que es verdad que creo que quizás hay una parte en la que si tangibilizas eso que quieres conseguir, ¿no? Y lo desgranas y pones como pasos para poder llegar, es mucho más alcanzable, pero también siendo consciente de que ambas realidades coexisten, ¿no? Que hay limitaciones y hay contextos y al mismo tiempo que tú puedes tener una ambición, pues ver si esa ambición o ese objetivo que tú quieres conseguir es realista y si no es realista quizás reajustar, ¿no? Que muchas veces pasa en consulta. Eso es súper importante, el tema de las expectativas, reajustar expectativas. Uno tiene unos valores, uno tiene unas proyecciones, como es normal porque tenemos un cerebro que hace conexiones y dice, pues yo quiero, pero no podemos confundir nuestro cerebro con la realidad, ¿no? Entonces, ahora vivimos yo creo que mucho en ese humanocentrismo, yo me merezco, yo voy a conseguir, yo vibro alto y entonces muevo la energía universal. Entonces, creo que sí, nos hemos pasado un poco de rosca en ese sentido. Está claro que proyectar y saber mínimamente lo que va con uno es muy importante, pero el hecho de confundir mis pensamientos con la realidad es lo que lleva realmente a muchas frustraciones, ¿no? Y el hecho de, vale, yo tengo unas expectativas, yo tengo unos objetivos, las crisis vitales, la crisis de los 30, la crisis de los 40, yo puedo tener una proyección, pero tengo que ser consciente de que es una proyección mental y sé que yo voy a ir construyendo con una cierta influencia en el entorno que no controlo, con una cierta influencia sobre los demás y con una cierta influencia sobre mí. Pero el hecho de que yo vaya a conseguir lo que me merezco ni lo que yo proyecto, pues es bastante poco probable. Otra cosa es que el camino vaya más o menos en una dirección que es diferente. Entonces, ir reajustando todo el rato, vale, mi mente, la realidad, mis expectativas, la realidad. No es ni vencerse a la realidad ni vencerse a las expectativas, ¿no? Es decir, en ese proceso de reajuste constante. Claro, porque si no, ¿qué le estamos prometiendo a la gente? ¿Que se merece todo lo que desea? ¿No? Primera causa de la infelicidad. Claro, y de las dictaduras de todos contra todos. O sea, no es verdad que te merezcas todo lo que deseas. Lo lamento, por las limitaciones del universo y por las limitaciones personales tuyas. Entonces, cuidado con las exigencias y las expectativas, porque si no es el reino de la voracidad de todos mis sueños y, como no va a ser posible, pues de la frustración evitable. Exacto. Penúltima, que sería mito 5. Lo importante es aprender a poner límites a los demás para tu autoestima. ¿Lo importante para qué? ¿No? O sea, para tu autoestima. Claro. Poner límites a los demás es importante, pero no es lo único importante. Ni en las relaciones con los demás, ni en la relación con uno mismo, que es una manera de leer la autoestima, ¿no? Entonces, en las relaciones, claro que hay que poner límites, pero hay muchas más cosas, porque si todo se basa en función de los límites, pues qué poco bonito, ¿no? Y qué poco... que es como que ya estamos matando la conexión antes de que se produzca. Entonces, ya vamos como defensivamente, ¿no? Lo importante, ¿no? O sea, se te puede olvidar cualquier cosa menos poner límites a los demás. Sí, debes ponerlos, pero ¿qué límites? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Qué pasa si no se los pones? Porque no siempre vas a poder ponerlos por diferentes razones y no pasa nada, esa es la buena noticia.
pero eso hay que explicarlo porque si no todo es un puro límite, ¿no? Entonces es como no me toques, no me mires, no me hables, respétame, dame lo que me merezco. No. Yo creo que los límites son un tema que está muy a la orden del día. Creo que es muy importante aprender a poner límites, pero también saber contextualizar qué límites estamos poniendo, a quién, y también quizás una parte de autocrítica, ¿no? De qué límite estoy poniendo, por qué lo estoy poniendo, me conozco lo suficiente como para saber si estoy poniendo esto, y también responsabilizarnos, ¿no? Estoy poniendo este límite porque es algo mío, pero aún así lo quiero poner, lo estoy poniendo porque de verdad necesito ponerlo para protegerme, como contextualizar el límite y el por qué o el para qué, ¿no? La función de este límite. Y también creo que muchas veces es importante ser compasivos con nosotros mismos, quizás en según qué momentos que, como de cara al pasado, ¿no? Cuando echamos la vista atrás, nos hubiese gustado poner más límites, ¿no? Y muchas veces juzgamos a nuestro yo del pasado desde nuestro yo del presente, y al final creo que eso también es peligroso, ¿no? Porque poner límites al final también es un proceso y es un camino y se aprende, y los límites que tienes un día pueden ser diferentes a los límites que tienes otro día, porque también vas aprendiendo, vas creciendo y vas sabiendo, quizás vas teniendo más claro que sí, que no, qué límite, cuál límite habla de ti, cuál habla de la otra persona, ¿no? La contraparte. Y yo creo que esa parte de también aprender a ser compasivos con nosotros mismos en ciertos momentos que quizás no hemos puesto esos límites, que muchas veces ahí hay mucha culpa, ¿no? El aprender a perdonarnos también es importante, porque yo creo que cuando se hablan de los límites es para con respecto al resto, pero muchas veces también es para con respecto a nosotros. Sí, totalmente. O sea, una cosa es poner límites al otro y otra cortarnos nosotros a nosotros mismos para no abusar nosotros mismos de nosotros, ¿no? Y el tema de la compasión que sacas, yo creo que es fundamental, está muy mal entendida, porque es como autocompadecerse, no tiene nada que ver con eso, es autocompassionate, ¿no? Que es acompañar en la emoción. Entonces la compasión tiene mucho que ver con la autoestima, y es no juzgarse duramente, sino entender que en ese momento o en este que estás viviendo, ¿no? Igual que con el otro, uno está haciendo las cosas, uno es una persona, uno tiene limitaciones, uno tiene emociones que le llevan a hacer ciertas cosas que, claro, desde fuera tú lo valoras con tu córtex prefrontal, pues eso, pasado o futuro, y externo, si estás juzgando a otra persona, y no te das cuenta de que ahí hay todo un entramado de complejidad de conexiones neuronales, incluidas las del sistema límbico, que si tú lo ves desde fuera de la situación no lo estás teniendo en cuenta, y realmente un poco con la teoría de la mente, entender que el otro y uno mismo toma decisiones y pone límites o no los pone porque en ese momento aquello era mucho más complejo, pues es importante, ¿no? Y ya por último, esta es a petición de Rafa, que es el mito de: para tener una buena autoestima tengo que tener una alta autoestima. Sí, o que una cosa equivale a la otra, ¿no? Eso Entonces es. siempre, yo creo que lo has dicho tú antes, algo parecido. Se suele asimilar de una manera muy simplificadora autoestima alta con autoestima buena o autoestima sana. Obviamente no es ninguna cosa descabellada, tiene su sentido, no va mal tirado, pero yo también lo pensaba así, ¿no? Hasta que una vez, ya no sé en qué formación de las miles que hacemos todos los psicólogos, nos explicó la profesora: ojo, la autoestima es mejor calibrarla en términos de sana o no sana, pero no tanto de alta o no alta, porque si es demasiado baja es un problema, que es lo que normalmente todos estamos familiarizados, pero si es demasiado alta también es un problema e indica una patología, ¿no? Y por ahí estarían pues todos los trastornos narcisistas por exceso, ¿no? Y no, en lugar de por defecto, de autoestima. Entonces a mí esto me cambió mucho la percepción, ya no solamente por ajustar bien la teoría, sino por estar en contacto con la idea de que a veces no tenemos una autoestima bollantísima, ¿no? Y rutilante, pero podemos tener una buena vida igualmente y no está tan mal, y hay caracteres un poco más bajitos, no demasiado bajos porque entonces sí se tiene una mala vida, pero un poco más bajitos, un poco más melancólicos, un poco más planos, un poco no tan brillantes,
y son personalidades perfectamente válidas, funcionales, que tienen una vida coherente y satisfactoria para sus estándares, y sin embargo vemos, y la televisión está plagada de ejemplos en los que no entraremos, pero está plagada de ejemplos de personas con la autoestima muy, muy, muy ida de escala, y generan enormes desastres a nivel interpersonal y grupal, y más que grupal. Entonces, cuidado. El sol que se calienta tanto que al final se carga el sistema solar. Exacto, sí, sí. Sí, de hecho yo creo que igual cuando te viene un paciente, ¿no? O incluso en cualquier conversación, ¿no? Que muchas veces como psicólogos se te acercan a preguntar, creo que es de donde hay que partir, ¿no? Psicoeducar un poco de, oye, una autoestima alta no es sinónimo de algo súper positivo, ni una autoestima baja es algo negativo, ¿no? Yo creo que al final en el término medio está la virtud y en equilibrar y en entender también que la autoestima no es algo estático, es algo dinámico, es algo que fluctúa, es algo que al final no es quererte a ti mismo a pesar de todo y contra viento y marea, es entender pues los momentos buenos y también entender pues los momentos quizás pues más difíciles o de caída, ¿no? Y decir, bueno, aquí qué ha pasado, por qué he vivido esto y qué aprendizaje puedo sacar y voy a seguir para adelante, ¿no? No es cuestión de que tengas una autoestima muy, muy alta, ¿no? Al final... Claro, sí, sí, porque si yo entiendo autoestima alta como autoestima sana, entonces me esforzaré por sentir y pensar y actuar en consecuencia que yo soy el más guapo, el más listo, el más hábil, el más todo. Exacto. Lo cual es un error gordísimo. Entonces yo creo que una autoestima sana implica conocer de una manera más o menos ajustada cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos. Y no pasa nada por identificar y expresar en voz alta nuestros defectos, porque también luego dices un defecto tuyo y ya todo el mundo va, la gente se asusta y creen que tienes una hemorragia de autoestima y quieren taponarte. Es como, no, si yo me encuentro estupendamente, pero esto no lo hago bien. Claro. Y aquí fallo y aquí cojeo y no pasa nada, pero que estoy bien, que otras cosas las hago genial. No tengas miedo por mi autoestima, estoy muy equilibrado. No sufras. No sufras por mí, en ese sentido. Al final yo creo que es un poco el equilibrio entre autovaloración positiva y autocrítica funcional. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por esta charla. Y ahora, por último, pues la verdad que le pedí a una persona muy querida para mí que si nos podía contar un poco su experiencia. Ella es Suriñe, es una paciente y como me divierto mucho con ella y me hace aprender un montón, pues aquí estamos con ella. ¿Qué tal, Suriñe? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muy bien. Estamos aquí en la conexión desde Países Bajos y bueno, me considero paciente de Ana y hemos tenido sesiones muy divertidas, hemos hablado de muchísimas cosas, principalmente focalizada en la autoestima. Nos hemos reído muchísimo. Sí. Ha habido sesiones que yo le he dicho a Ana, esta no me la vas a cobrar porque... te estás riendo mucho, o sea, no me... Sí. Y la verdad es que bueno, hemos hablado de una teoría sobre... que bueno, es tuya, ¿eh? Es tuya. Bueno. Yo le dije, Suriñe, ¿me puedes contar un poco cómo crees que ha sido tu proceso? Y entonces ella me mandó unos esquemas y me contó la teoría de la autoestima y la de los pájaros que salen de la jaula, así que adelante, todo tuyo. Bueno, yo considero que la autoestima puede ser o estática o dinámica. O sea, la estática viene a ser como un ancla, que yo creo que viene más a ser como los monjes budistas que la tienen ahí como muy pues en el eje. Y luego la autoestima dinámica viene a ser más como un péndulo. Entonces, un poco como que es más oscilante y nos hace autocuestionarnos si valemos o no valemos. Esto tiene que ver también con la cuestión de los pajaritos. O sea, hemos hablado una vez de los pajaritos y bueno, hay un tipo de pajarito que cada mañana se levanta y va al bosque a ver qué puede buscar y busca un gusanito o no busca nada. Entonces hay veces que se puede frustrar porque no tiene nada. Y hay veces que no, que vuelve al nido diciendo, oye, escucha, que hoy ha sido un buen día, que he tenido 5 gusanitos y ha sido maravilloso y se siente como empoderado. Y luego está el otro tipo de pájaro, que es el que está en la jaula,
y es el que come alpiste y que no le sacas de ahí. Entonces, ese seguramente pues la autoestima la tenga bastante anclada y bastante en el eje. El que sale de la jaula y sale de su zona de confort y se enfrenta a los retos de la vida, seguramente tenga más dudas sobre sí mismo. Pero al final de su camino, al final de su proceso, pues la verdad es que enriquece mucho más. Entonces, por eso hablábamos de la teoría del péndulo, que la autoestima puede ser pendular y cuando sales de esa zona de confort, que por cierto había que cambiarle el nombre, porque parece que es una zona amorosa, confortable, y lo que está afuera parece que es desconfort. Y yo creo que vamos a llamarla zona de atocinamiento, porque en realidad te quedas ahí, pues eso, sin ir a ningún lado. Entonces, cuando tú sales de la zona de confort y estás en ese modo exploratorio, pues te entran dudas y tú dices, ¿valdré, no valdré? Voy a probar esta cosa nueva, nunca la he hecho. Entonces, ante ese nuevo reto y ante esa nueva autopercepción de sí mismo y autoexamen, te entran dudas. Entonces, ¿cómo podemos gestionar esto? Pues, hombre, yo creo que el contexto también es súper importante para cómo nos autopercibimos. O sea, si tú al final tienes una red de apoyo sana, que realmente es honesta, sincera, alineada con tus valores, pues eso es maravilloso. También normalmente pues puedes tener una red un poco más tóxica, donde cualquier reto que haces lo enfrentan como, hombre, pero tú ¿cómo te atreves a hacer eso? O fíjate, o yo qué sé, es más como que te frenan a realmente explorar esa zona. Y en cambio hay gente que dices, oye, escucha, que voy a explorar, y te dicen, pues maravilloso, mándame una carta, ya me contarás cómo te ha ido. Escucha, se te olvida la cantimplora, o sea, como que te apoya un poco y te inspira a que realmente salgas. Y hay gente que no, es como que te atrapa un poquito ahí e incluso te hace dudar si realmente es lo que quieres. Entonces, son sus propios miedos, en realidad. Son sus propios miedos. Sí. No es que estén dudando de tu autoestima, sino que ellos sufren y sufrirían y sufren por ti, pero no tiene nada que ver contigo, ¿no? Sí, pero en ese contexto yo creo que hay que saber elegir muy bien a tus amigos, a tu red de apoyo, porque en el fondo es un reflejo bastante nutritivo de lo que tú quieres hacer. O sea, si yo hablo contigo y me dices, voy a hacer esto, y digo, Ana, maravilloso, adelante. ¿No lo has hecho nunca? Bueno, ¿y qué? ¿Qué puede pasar? Nada, es una experiencia, fantástico. Y yo te puedo compartir contigo también mis cosas. Oye, voy a hacer esto, pues fenomenal. ¿Lo has disfrutado? Lo he disfrutado. Te acompaño, ¿no? Pero te acompaño, vamos a ver cómo acaba esto. Y si no, pues nos echamos una risa por el camino. Entonces, yo creo que es fundamental. Y entonces, tener ese contexto que nos hace de espejo un poco y que al final efectivamente tú puedes tener tus propios miedos, pero también te hace un poco enriquecerte. O sea, si tú al final ves todo ese proceso donde tú, en vez de estar en tu eje, estás un poco oscilando porque estás fuera de esa zona de confort y estás explorando, te das cuenta de que al final hay un recorrido y eso es un desarrollo personal. O sea, tú no estás en el mismo sitio. Eso Tú, es. si miras hacia atrás, dices, anda, pues es que mira, escucha, este año he hecho esto. Y a veces que lo haces con mucho miedo, porque fracasar supone enfrentarte a tu ego y a ti mismo. Entonces, y vuelves otra vez a autoexaminarte y decir, oye, escucha, soy válida. Y ahí otra vez viene un poco el mecanismo de cómo te autopercibes. Eso Pero, bueno, en esa exploración pues también está el saber controlar, el gestionar la frustración de que, oye, mira, pues no siempre se consigue lo que uno quiere. Sí, eso es. No siempre llevas gusanos, ¿no? a tu jaula, no, pero la cuestión es que no. Sales a buscarlos, ¿no? Y vamos, para mí eso es fundamental y es
una de las cosas que aprendo contigo. Otra cosa que aprendo contigo, Suriñe, es el poder del humor, de reírse de uno mismo y de reírse de las situaciones para desdramatizarlas un poco, ¿no? No podemos, perdón, no podemos enseñar aquí memes ni nada de esto, pero es que al final con Ana, la terapia de los pues memes. otra manera, la terapia de los memes, al final pues es un poco un mecanismo catártico de los griegos, que al final es mirarte a ti mismo y ridiculizarte, o sea, me voy a reír yo de mí misma. Entonces, alguna vez te he hablado de películas de cine, o sea, de escenas concretas, de al final pues hacer autocaricatura de uno mismo y realmente verte desde fuera y observarte. Yo creo que te he mandado un montón de memes, un montón de stickers y de cosas que en el fondo no dejan de ser, pues efectivamente, tomarse con humor nuestros fracasos, porque al final hay que... Sí, incluso hay que fracasar. No, es que no hay otra, no hay que, es a veces sí, a veces no, ¿no? Y luego eso, verse desde fuera y como que reírse de cuando hacemos el ridículo. Si es que cuando intentamos cosas nuevas hacemos el ridículo todo el rato, entonces está a veces el sentimiento de vergüenza y a veces si uno se ríe de sí mismo y se, entre comillas, ridiculiza con amor, pues ya, bueno, lo que te vayan a decir de fuera, pues te va a resbalar un poco más, ¿no? Pues la verdad es que sí. Bueno, tú sabes que ahora he empezado un nuevo proyecto que estoy empezando a cantar, que nunca lo había hecho. Y es un poco enfrentarte a ese miedo. O sea, en el fondo tú estás ahí y dices, ¿yo qué hago aquí con un micrófono en la mano? Pero al final es divertido, haces algo que tampoco pasa nada si fracasas. Y luego también te das cuenta otra vez del contexto, qué tipo de contexto tienes, qué tipo de red de apoyo. Hemos hablado alguna vez de la frase esta, bastante tóxica, por cierto, de si tú no te quieres, nadie te va a querer. Sí, la acabamos de comentar, Suriñe. La acabamos de comentar pues, precisamente. Me alegro mucho de que la hayas comentado porque pues, que a veces necesitamos que nos quieran. Igual nosotros estamos siendo muy duros con nosotros mismos y necesitamos que nos digan efectivamente, oye, mira, que mírate al espejo, ¿sabes? Quiérete. Sí. Entonces, pues está bien que lo hayáis comentado. Pues sí, la verdad es que, bueno, es un placer que te hayas podido conectar, Suriñe, y que compartas con nosotros. Yo aprendo un montón de ella, igual que creo que los psicólogos aprendemos un montón de nuestros pacientes. Mil gracias por tu tiempo ahí, por hacer encaje de bolillos para estar aquí. Y nada, agradecer también, por supuesto, a Rafa, a Belén. Y bueno, yo solamente cerrar con un pequeño texto, ¿no? Y es que yo diría que en última instancia la autoestima no puede entenderse como un rasgo fijo ni como una cualidad estática del yo. Es un proceso relacional y narrativo moldeado por la infancia, claro, pero también actualizado cuando nos relacionamos con los otros, con el mundo y con nuestras propias decisiones. No hablamos de un capital interno que se tiene o no se tiene, sino de una forma de posicionarse frente a uno mismo y frente al mundo, con respeto, responsabilidad y sacrificio con nuestras propias decisiones. Valorarse no implica autoafirmarse con fantasías de éxito, sino reconocer nuestras limitaciones sin perder el compromiso con aquello que realmente nos importa. Y cuando surja la voz interior que dice no soy capaz y se van a dar cuenta, no se trata de silenciarla con autoinstrucciones positivas, sino de responderle que ya sabes que no eres capaz de todo, ni el que está enfrente tampoco, pero lo único que puedes hacer entonces es afrontar con dignidad aquello que eliges. Gracias a todos por estar aquí un episodio más. Os esperamos en los siguientes. Si tenéis alguna sugerencia, mandádnoslo, por supuesto. Si os gusta, pues nos hacéis un gran favor, suscribiros, darle a me gusta y compartirlo con gente que pueda estar interesada.